Saúl estuvo a punto de matar a David varias veces y él le tocó salir de su territorio y expresaba su anhelo por regresar a, al pueblo, a la casa de Dios también, a celebrar el culto a Dios con el resto de los hermanos. Pero cuando David es confirmado como rey, él traslada el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, en donde se dispuso un lugar especial para ella, en el tabernáculo y posteriormente el templo que fue construido por su hijo Salomón. Y no solo David, sino también los hijos de Coré, hemos encontrado en los Salmos, expresan varias veces su ferviente anhelo por participar de manera activa en la adoración al Señor. Veamos algunos ejemplos. Salmo 42, del 1 al 4, recordemos lo que decían los hijos de Coré sobre la casa de Dios. Salmo 42, del 1 al 4. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero también si vamos al Salmo 84, estos mismos hijos de Coré expresan también el gozo de estar en la presencia del Señor. Salmo 84 del 1 al 4 nos dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Este y otros salmos expresan una admiración ferviente, un deseo ferviente por la casa de Dios. En el Salmo 122 se nos habla de la ciudad de Dios, el lugar donde Dios quiso manifestar su presencia de manera permanente. Lo especial de este lugar es precisamente que Dios está en medio de la ciudad. Como pueblo de Dios, hoy nosotros sabemos que somos precisamente ese templo, esa casa de Dios, ese templo espiritual de nuestro Dios. Por eso debemos considerar adecuadamente lo que es la iglesia y observar el mismo aprecio, admiración por ella, pues Dios habita en medio de la iglesia. Lo especial de la iglesia es que Cristo está en medio de su iglesia. La iglesia no son los cuatro paredes de este lugar en el que nos encontramos. La iglesia somos ustedes y yo, el pueblo del Señor, aquellos redimidos por la sangre de Jesucristo. Debemos valorar entonces la comunión de los santos. Debemos buscar propender el bienestar de la iglesia como objeto de nuestra oración, objeto de nuestro compromiso. Todo lo cual hace parte de una adoración fiel, de una adoración que permanece en el tiempo. Así pues, en este cántico y oración por la paz de Jerusalén, consideremos hoy nosotros lo que expresa e implica una adoración fiel en el contexto de la iglesia. En primer lugar, debemos decir que esta adoración fiel expresa el gran gozo de adorar a Dios, el gran gozo de participar activamente en esta adoración divina. El lenguaje del Salmo expresa la felicidad que tienen, la felicidad que viven, la felicidad que sienten todos aquellos que aman a Dios, que aman su santuario cuando regresa precisamente esa temporada señalada de la adoración. Recuerden ustedes que no todo el pueblo tenía acceso directo allí a ese tabernáculo. Los que no vivían en Jerusalén tenían que esperar, por lo general, a 3 veces al año para asistir a una fiesta solemne. Así que cada vez que llegaba esto, ellos sentían un gran gozo. De manera especial, el salmista nos deja ver que el corazón
se sentía atraído hacia la casa de oración. El alma se llenaba de paz ante la perspectiva que se le permita nuevamente adorar a Dios. Esto lo pudo decir David cuando estuvo perseguido por Saúl y no podía con libertad adorar a Dios. Pero esto lo podía decir todo adorador también posterior a David. Esto lo podían decir los peregrinos que subían a Jerusalén a celebrar esta fiesta 3 veces al año, los sacerdotes cada uno en los turnos que le correspondía para oficiar los sacrificios y la adoración a Dios, y también aquellos que regresaron del exilio. ¿Se imaginan ustedes el gozo de aquellos que por 70 años estuvieron fuera de su tierra y van a regresar a su tierra, a la ciudad de Dios, al lugar donde Dios había prometido su presencia? Es un gran privilegio y un gran gozo poder participar de la adoración a Dios en compañía de los suyos. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Los de la vieja guardia aquí se pueden acordar de ese corito que aprendimos de este salmo, ¿no? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, allí estaré. Como pueblo del pacto, como pueblo de Dios, congregados para adorarle en el lugar establecido por Él mismo para manifestar su presencia. Es cierto, hermanos, que cada cual puede adorar a Dios de manera personal, en privado, pero esto no reemplaza la adoración pública y corporativa. El creyente que mantiene una adoración fiel a Dios sabe lo importante que es la adoración pública y no antepone sus propias preferencias, actividades o compromisos particulares a dicha adoración. No entiende la adoración pública como una carga o una obligación, sino como una delicia. Dios reprendía al pueblo allá en Isaías 58, del 13 al 14, porque no veían adecuadamente el día de reposo. Pero el Señor les decía: si ustedes guardan mis días de reposo, si dejan de usar sus propias palabras y guardan mis mandamientos y llaman al día de reposo delicia, entonces en verdad encontrarán regocijo, entonces en verdad disfrutarán verdadera paz. Así que la adoración fiel expresa el gran gozo de adorar a Dios en compañía de los suyos. La adoración fiel aprecia, valora la comunión de los santos en la adoración pública. Cuando nos juntamos para la adoración pública, hacemos lo que nos dice allá el autor de Hebreos, Hebreos capítulo 10, del 24 al 25. Nos dice el autor de Hebreos que nos exhortemos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Que nos exhortemos a esto, no dejando de congregarnos, sino al contrario, cuando vemos más que ese día se acerca. Así que se aprecia esta comunión, se aprecia el hecho de ser parte del cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Así que es un gran gozo adorar a Dios en compañía de los suyos, en el santuario, en el lugar especialmente dedicado para la adoración. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto allí su presencia. Otra vez, yo me alegré con los que me decían, ¿a dónde vamos? A la casa de Jehová iremos, a la casa del Dios del pacto. ¿Usted se alegra cuando lo invitan a una fiesta? ¿Cuando lo invitan a un paseo? ¿Cuando lo invitan a una comida? ¿Cuánto más alegrarse por estar en la presencia de Dios? Por juntarse con el pueblo de Dios a servirle, a la casa del Dios del pacto. Hoy sabemos, ustedes y yo, como pueblo de Dios, somos cuerpo, somos casa de Dios, templo del Dios viviente. Pablo llama la atención a los creyentes, 2 Corintios 6, 16, respecto a la identidad que tenemos, al no confundirnos, a no entrar en yugo desigual con los incrédulos, a no participar de las obras infructuosas de la carne, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Le pertenecemos a Dios. Y cuando nos reunimos como tal, como pueblo de Dios, en un lugar determinado para adorarle, allí se manifiesta la presencia del Señor. Allí está el santuario y el tabernáculo de Dios entre los hombres. Esto es algo, hermanos, que nosotros debemos tener muy presente.
En medio de nosotros está el Señor. En medio de nosotros está la presencia de Dios. Y no necesitamos luces, espectáculos, cámaras, fuego, humo, un corrientazo por aquí o por allá. Ninguna de esas cosas para saber que Dios está en medio de nosotros. Dios está por su Espíritu, por su palabra en medio de nosotros. Así que hoy también podemos decir lo especial de este lugar no es ni la decoración, no es la majestuosidad de las instalaciones físicas, tampoco lo extravagante de una liturgia que pretende fabricar emociones, sino la presencia verdadera de nuestro glorioso Salvador en medio de su iglesia, por su Santo Espíritu y por su palabra. Ahora tenemos nosotros el privilegio, cada primer día de la semana, reunirnos como parte del pueblo de Dios y adorarle. No tenemos que esperar 3 o 4 meses para ir a una fiesta solemne, sino que semanalmente podemos acudir a la congregación del pueblo del pacto de Dios, a la comunidad del pacto que hace parte de ese numeroso pueblo de Dios en todo lugar, a la Iglesia Universal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos el privilegio de estar dentro de la ciudad de Dios. El versículo 2 lo expresa de esta manera: nuestros pies estarán o estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Entraremos en la ciudad santa. Los peregrinos de entonces podían decir: ahora aparece ante nosotros a plena vista sus muros, sus palacios, sus lugares sagrados. Ellos pensaban: no nos quedaremos mirándolo a distancia, no solo estaremos encantados con su belleza cuando nos acerquemos a ella, sino que cumpliremos el objeto de nuestro deseo y entraremos dentro de sus muros y dentro de sus puertas. Los que ahora pertenecen al pueblo de Dios pueden entrar en esa ciudad de Dios. No se limitan a admirar por fuera, desde el exterior, a mirarlo a la distancia, sino que entran y entrarán en su plenitud. Consideremos, por ejemplo, la adoración eterna que celebra la Iglesia de Cristo. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 7, del verso 9 al verso 12. Apocalipsis, capítulo 7, del versículo 9 al 12. Nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entran a esa ciudad, entran a esa adoración majestuosa, tienen parte activa en esa verdadera adoración. Esa es, hermanos, la expectativa que nosotros debemos tener al adorar a nuestro Dios en compañía de los suyos, en su santuario, dentro de la ciudad de Dios. Este es santuario de Dios, y no me refiero al lugar físico, me refiero a la comunidad que conformamos. Me refiero a esa parte del pueblo de Dios que en este lugar testifica del Señor y adora a Dios juntos. ¿Gozas ya tú de ese privilegio de ser parte de esa ciudad de Dios, de entrar a esa ciudad de Dios que es la iglesia? ¿Expresas tú junto con el resto de la iglesia una adoración fiel a Dios? ¿O necesitas tal vez algún elemento o motivación fuera de la Escritura para observar una fiel adoración a Dios? ¿Por qué vienes cada domingo?
¿Por qué te acercas cada domingo a celebrar el culto a Dios? ¿Cuál es tu motivación? En segundo lugar, debemos considerar a la luz de este salmo que la adoración fiel a Dios nos debe llevar al cumplimiento de nuestro llamado. La adoración no está desconectada de nuestro propósito. No puede estar desconectada de nuestro propósito. No podemos pensar en la adoración pública como un espectáculo al cual asistimos a divertirnos un rato. No, no tiene nada que ver con eso. Los versículos 3 al 5 nos permiten comprender cómo esta adoración a Dios, cómo el comprender, entender lo que es la ciudad de Dios, comprender la presencia de Dios en esta ciudad, en ese lugar, da propósito a nuestras vidas. Beneficia a nuestras vidas y beneficia a la nación entera. Leamos versículos 3 al 5 del Salmo 122. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Especialmente en estos días, el engaño del diablo nos hace pensar que somos seres totalmente autónomos e independientes. Y lo que hacemos o dejamos de hacer nos afecta solamente a nosotros mismos. Esa es la actitud que todo el mundo en general hoy tiene. Hacen lo que les viene en gana, lo que les parezca, y pues son libres, ¿no? Y tienen todo el derecho de hacer con sus vidas lo que les plazca. Tristemente, este pensamiento en alguna medida ha permeado incluso a los cristianos que tal vez se conforman con ofrecer parte de su tiempo a la adoración corporativa cuando bien lo consideran, pero no hay mayor compromiso e identidad con el pueblo de Dios, con la familia a la que pertenecen al afirmar que se identifican con Cristo. Pero la adoración fiel, la que no es esporádica ni por razones equivocadas, nos lleva o nos debe llevar al cumplimiento de nuestro llamado como un solo cuerpo. El salmista considera la ciudad de Dios como una gran urbe con personas y edificios juntos, unidos entre sí. No unos edificios y personas separadas, sino estrechamente unidos los unos a los otros. Esto era especialmente importante en el caso de las ciudades antiguas densamente pobladas para fines de defensa y protección. El Nuevo Testamento en especial nos enseña que la iglesia es un cuerpo. Hay otra imagen que también nos habla de un edificio, ¿no? Que se va construyendo sobre un fundamento. Pero especialmente se nos habla de un cuerpo en el cual cada miembro está estrechamente unido a los demás y cumple con una función que beneficia a los demás. Si sus piernas no están sanas, ¿va a sentirlo el resto del cuerpo o no? ¿Se va a ver afectado el resto del cuerpo o no? Si la nariz pelea porque no quiere cargar estas gafas y se desaparece, entonces ¿qué va a pasar? No ve y se cae. ¿Quién es el primero que se va a raspar? Pues la nariz va a llevar también, ¿no? Hermano, todos los miembros de nuestro cuerpo son importantes y deben cumplir su función. Y cuando uno no cumple su función, imagínense que el corazón no cumple su función. ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? Terrible, ¿no? Es bien terrible. Cada uno tiene su función. ¿Alguna vez se ha cortado algún dedo de la mano? Y no se da cuenta que cuando va a agarrar o va a hacer algo preciso se pega en ese dedo y le duele y viene la molestia, afecta el resto del cuerpo. Hermanos, en la Biblia se nos muestra a la iglesia como ese cuerpo. Vayamos un momentico a Efesios capítulo 4 y leamos la instrucción del apóstol Pablo y la ilustración que da al respecto. Efesios capítulo 4 y leemos del versículo 11 al verso 16. Efesios 4 del 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, y para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Al crecer en Cristo, o al creer en Cristo mejor, somos unidos a Él. Primera Corintios también el apóstol Pablo nos dice que ahora, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Cuando participamos de la mesa del Señor, también nos exhorta, participamos de un mismo pan. Pertenecemos a ese cuerpo, hemos sido unidos al cuerpo de Cristo como tal. Somos llamados entonces también a procurar esa unidad. En Colosenses capítulo 3, verso 15, se nos llama a que conservemos, a que procuremos la unidad del cuerpo de Cristo como pueblo del pacto precisamente. Regresando a nuestro salmo, se hace alusión al pueblo del pacto, se hace alusión al pueblo que tiene el testimonio de Dios. Y acuérdense ustedes, Jerusalén se le está presentando aquí como esa ciudad que está sobre colinas o que está elevada, que se puede ver en lo alto desde otros lugares, un lugar al cual acuden las tribus en esas grandes fiestas nacionales para alabar el nombre del Señor, como se estableció desde Éxodo. Nuestro salmo alude al testimonio dado a Israel. ¿Y cómo se representaba ese testimonio? ¿Qué era lo que había en especial en el tabernáculo que hablaba de ese testimonio? Pues precisamente el arca del testimonio o el arca del pacto, dentro de la cual estaban las tablas de piedra que contenían la ley considerada como el testimonio de Dios. El testimonio de Dios en cuanto a la justicia, el derecho, la equidad, el deber, la verdad. Interesante, presten atención a esto. Estas tablas de la ley de Dios dan el testimonio, lo que Dios dice, lo que Dios establece para que haya justicia, derecho, equidad. ¿Han escuchado estos términos? ¿No quiere el mundo supuestamente estas cosas? ¿No nos dicen nuestros gobernantes que luchan por estas cosas? Que haya justicia, derecho y equidad, deber, verdad. Esto solo está en la ley de Dios. Este pueblo entonces era el encargado de mantener y promover el testimonio recibido especialmente de parte de Dios como nación a la cual Dios llamó a una relación de pacto y le dio por eso sus leyes. Las tribus acudían entonces a las fiestas solemnes en Jerusalén, la sede suprema de justicia, el lugar donde se impartía justicia para el resto de la nación. Jerusalén fue a la vez la capital religiosa y civil de la nación. Y de la familia de David dispuso Dios a los que desempeñaban el oficio de magistrados, los que administraban justicia. Un pastor presbiteriano del siglo XIX comentaba, de esta metrópoli del poder debían emanar todos los mandatos civiles y eclesiásticos, y en ella se enseñaba a todas las clases a buscar la justicia. Así pues, la Iglesia de Dios es la sede y el centro del gobierno. Si la justicia no se encuentra aquí, no se podrá encontrar en ninguna parte. Y no solo la justicia, sino todo aquello que el gobierno existe para promover y preservar: rectitud, paz, alegría, amor. Estos son los constituyentes estables y los ornamentos del trono divino. ¿Estarán ustedes de acuerdo con esa declaración? Si bien, hermanos, reconocemos hoy que el Estado y la Iglesia tienen jurisdicciones distintas, no están separadas del gobierno de Dios.
Las une precisamente el gobierno de Dios, las leyes establecidas por Dios mismo. Veamos el ejemplo, lo que el profeta Isaías decía al respecto. Isaías capítulo 2, y vamos a leer del verso 2 al verso número 4. Otro profeta también va a repetir estas palabras de Isaías mucho más adelante. Isaías capítulo 2, el versículo 2 al versículo 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿A quién se refería? ¿Quién era el monte cabeza, el monte de la casa de Jehová? ¿Cuál era? Físicamente, geográficamente hablando, Jerusalén. Pero ya sabemos a quién representa Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué pasará? Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá ¿qué? La ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí habla de un futuro glorioso y lo que va a ocurrir. ¿Lo que va a ocurrir cuándo? Cuando todas las naciones estén sometidas a la palabra de Dios, estén rendidas a la palabra del Señor. Esperamos el día en que Cristo venga y esto se cumpla perfectamente. Pero ¿no deberíamos trabajar ya en ello también? ¿No deberíamos propender por ello también? ¿No debería ser la iglesia precisamente ese lugar y esa comunidad que reciben, no solamente recibe la palabra de Dios, sino que también la da a conocer? Y que enseña la manera de verdadera justicia, que enseña la verdad, que promueve la verdad. La ley de Dios que la iglesia ha recibido es la palabra que juzgará a todas las naciones y es la guía para el gobierno piadoso y próspero de todas las naciones. Cuán importante es entonces que el pueblo del pacto como luz y como sal entienda su llamado. Cuán importante es entonces, amados hermanos, que la adoración, una adoración fiel, nos lleve a cumplir con nuestro llamado como pueblo del pacto. En tercer lugar, en este salmo podemos aprender que la adoración fiel a Dios procura el bienestar de la iglesia. Vayamos a los versículos 6 al 9 de nuestro salmo. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Otra vez, la adoración fiel no se trata de meros individuos manteniendo su religión dentro de las puertas de su casa o incluso dentro de las paredes de un templo. El salmista considera que adorar a Dios en ese lugar establecido por él implica también buscar el bienestar de dicho lugar, la prosperidad de quienes habitan y sirven en esta ciudad para beneficio de toda la nación. Amados hermanos, como miembros hoy de la iglesia del Señor, cada uno de nosotros estamos llamados a procurar la paz y la prosperidad de la iglesia, como también lo firmamos en nuestro compromiso. ¿Se acuerdan los que firmaron el compromiso de membresía? Allí se dice que hay un compromiso de velar por la paz de la iglesia, procurar la paz, la unidad de la iglesia. Lo mismo cuando los que nacen en la iglesia y hacen parte de la iglesia por derecho, cuando llegan a la edad
del entendimiento del Evangelio proclaman su fe, allí están haciendo un compromiso con la unidad, la prosperidad, la paz de la iglesia. Como miembros todos tenemos entonces compromiso como adoradores del Dios vivo, un compromiso de oración y acción. Acá comenzaba el verso 6 diciendo, pedid por la paz de Jerusalén. Oren por la paz de la ciudad de Dios. Oren por ese lugar en donde se emite la justicia, donde se hace justicia para el resto del pueblo de Dios. Hay que orar por la iglesia. A veces oramos desesperados por las cosas que nos pasan, ¿no? Por las cosas que nos afectan. Pero nos acordamos del resto de nuestros hermanos. Llevamos en oración al resto de la congregación. Clamamos por todos y cada uno de los miembros de nuestra iglesia y pedimos la bendición de Dios por ellos. Barnes comentaba, se respira en este salmo el deseo de que todos oren por la paz y la prosperidad de una ciudad tan querida para sus propias almas, donde se celebraba el culto a Dios, donde habita Dios mismo, donde se administra justicia, ciudad santa, ciudad de importancia e influencia en el país. A nosotros ahora se nos inculca el deber de orar por la iglesia, de orar por su paz, su unidad, su prosperidad, su aumento, su influencia en nuestro país y en el mundo en general. Los que aman a Dios, aman su iglesia. Los que aman la iglesia tendrán paz y procurarán dicha paz en todas las áreas de su vida. Y aún ante la proximidad de su muerte en el paso a la eternidad. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Ya lo tenemos. Ya tenemos esa paz. Y eso es lo que debemos procurar. Siendo tan importante entonces Jerusalén, el Salmo expresa una oración para que en aquellas moradas de poder donde residen los gobernantes de la tierra pueda haber paz. Por cierto, como expresaba también el reverendo Barlow, y entendiendo en su contexto una iglesia sana en la fe y que está cumpliendo su llamado de ser luz y sal, él decía, la unidad de una nación depende de su unidad, de su lealtad a la iglesia de Dios. Y el bienestar de la iglesia es la medida de la prosperidad de una nación. Que Jerusalén sea segura y bendecida y la población en general estará feliz y segura. Yo creo, hermanos, que si la iglesia cumple su llamado, cumple su propósito, y la iglesia se desarrolla como debe desarrollarse, la nación entera será bendecida. La nación entera será prosperada. ¿Y cuál es la razón de orar por Jerusalén? ¿Cuál es la razón de tener este compromiso? El salmista en el verso 8 habla de esta razón y es amor por Dios y amor por su pueblo. Aquí se va todo ese sentimiento individualista. Aquí se va ese pensamiento de que lo que yo haga solo me importa a mí. Se empieza a pensar en los demás. Como en el versículo 8, el cristiano ora para que la iglesia prospere, para que la bendición de Dios repose sobre ella, para que haya en ella armonía, paz, amor y celo, para que la bendición de Dios acompañe la predicación del Evangelio. No solamente porque cada cristiano ama y busca su propio consuelo y edificación, sino porque quiere también que a través de la palabra de Dios, sus amigos, parientes, vecinos, aquellos a quienes ama, cuya salvación desea, por esta palabra puedan ser salvos. Para el cristiano fiel que se goza en adorar a Dios, la iglesia del Señor es lo más importante de todos los objetos y es para Él en todas partes la principal atracción. Para Él, la verdadera religión constituye el principal ornamento de un lugar. La religión que en cualquier comunidad es la fuente principal de su felicidad y prosperidad. Religión que es de influencia central, controladora sobre las vidas privadas y sobre las instituciones públicas de una nación. Yo sé que esto puede sonar controversial hoy día, pero es la realidad, hermanos. Promover el bienestar de la iglesia
Promueve no solo nuestros propios intereses, sino los de toda la humanidad. Si amamos a Dios, amamos a su iglesia. ¿Qué tan comprometidos estamos con la paz y prosperidad de la iglesia? ¿Comprendemos los alcances de este compromiso? La adoración de la cual estamos participando domingo tras domingo nos lleva a procurar el cumplimiento de nuestro llamado. ¿Es coherente nuestra expresión de alabanza y gratitud al Señor en nuestra liturgia con el cumplimiento de nuestros deberes pactuales? ¿Con nuestra identidad como parte del cuerpo de Cristo, como ese pueblo del pacto? ¿Nos gozamos profundamente en adorar a Dios en compañía de los suyos, en su santuario, dentro de su iglesia? Que el Señor nos ayude a comprender esto, para que ofrezcamos a Dios una adoración fiel. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque a través de tu palabra podemos reflexionar en el llamado que tenemos y considerar lo que tú has hecho con tu iglesia, el privilegio que has dado a tu iglesia de estar en medio de ella, de hermosearla con tu presencia. Señor, ten misericordia de nosotros y permítenos adorarte también con ese mismo gozo que expresaba el salmista. Que nosotros también nos alegremos con aquellos que nos invitan a adorarte, a servirte, a glorificarte, a amarte, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a valorar este tiempo especial que nos concedes para una adoración pública, gozosa, centrada en ti, en tu palabra, en tu verdad, en lo que tú has hecho, Señor, en tu obra poderosa de salvación. Y que esto, Dios, transforme cada vez más nuestras vidas y sea instrumento en tus manos para llevarnos al cumplimiento de nuestro llamado como luz del mundo, como sal de la tierra. Ayúdanos, Padre Celestial, a apreciar estos medios que tú has colocado para nuestro crecimiento en la fe, apreciar estos medios de gracia para que podamos seguirte, amarte, obedecerte. Ayúdanos, Dios, a tener una perspectiva adecuada de lo que es la iglesia y del grande privilegio que nos das de hacer parte de esta iglesia, de esa nueva Jerusalén, esa ciudad de Dios en la cual tú habitas para siempre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, por amor de tu nombre. Permite que en tu presencia encontremos consuelo, encontremos gozo. En el hecho de pertenecer a tu cuerpo, encontremos ese profundo gozo y trabajemos fervientemente en oración, en acción, en compromiso con este cuerpo, cumpliendo cada uno en particular con su función para la edificación de todo el cuerpo, para bendición de todo el cuerpo y para bendición también de toda nuestra nación. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender estas cosas y poder dar estos pasos de obediencia, aprender a gozarnos en ti, a deleitarnos en ti y a dar una adoración realmente conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, que sea fiel a ti. Que nos gocemos día en día, Señor, en adorarte en compañía de los tuyos también. En el nombre de Jesús oramos y damos muchas gracias. Amén.